nos está visitando en esta noche, así que le damos la bienvenida. Te damos la bienvenida, Adrián, sentite a gusto. ¿Sí? Ahí está con su esposa Fernanda, puede ser que se llame, ¿no? Sí, sí. Hola, Sí, sí. ¿Cómo le va? Buenas ¿cómo están? noches. Buenas noches. Ustedes son los papás de Abby, ¿sí? Yo soy el papá de Ailén, amiga de Abby. Ah, muy bien. ¿Qué tal? Qué Después te bueno. cuento lo que estuvieron Nos estamos haciendo hoy a la conociendo, tarde. justamente va a ser algo el tema. Dale. Así que bueno, Ray, te invito a que puedas dirigirnos en oración para que el Señor nos bendiga y podamos estar escuchando lo que Adrián nos trae en esta noche, ¿sí? Oramos. Señor, queremos darte gracias por la bendición que tenemos en este martes de reunirnos a través del Zoom para aprender de tu palabra. Bendice a Adrián, a Ferni, nuestros queridos hermanos, Señor, para que ellos, habiendo ya visto lo que pusiste en su corazón, lo transmitan y que nosotros podamos aprender un poco más, como es el deseo de cada uno, cada martes y cada vez que nos reunimos y cada día de nuestra vida. Bendícenos a todos, Señor, que salgamos un poco más edificados cada día de tu presencia. Te lo pedimos de corazón en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Listo, Adrián. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. La verdad que nos sentimos muy, muy a gusto compartiendo este tiempo con ustedes. Somos muchas caras conocidas, así que no las vamos a nombrar, pero ustedes saben quiénes son, los que nos conocemos desde hace bastante tiempo. Hace mucho Pero, ya. sí, no hace falta que lo mencionemos así de esa forma, pero estamos como chanchos. Yo lo asumo, no tengo problema. Bueno, la verdad que es un agrado. un- Muy lindo verlos, Adrián y Ferni. Bueno, la Ferni se retiró, no quiere estar en la imagen ahora. Eh, pero bueno, les mandamos no solamente saludos de parte nuestra, sino de toda la iglesia. Sabemos que estamos muy cerca, lo sentimos muy cerca, realmente el lugar lo tenemos muy, muy en el corazón, muy en las oraciones, permanentemente, lo visitamos permanentemente, así que la verdad que no hay distancia entre nosotros y la verdad en el hogar. Los tenemos muy presentes y les agradecemos también que nos hayan podido compartir el poder compartir este tiempo, este momento, en torno a la palabra de Dios. Estoy un poco mocoso. Hoy fue un día, como mencionaba recién, un día bastante frío y yo tomé un poco de frío hoy. Así que si me ven estornudar, sepan disimular. Estoy un poquito friado. Y hoy me preguntaba, Jackie, cuál es el tema de reunión, a ver si, este, para tratar de pasar el tema. Antes yo le pasé algo encubierto, le había comentado, el tema era ir conociendo gente. Eh, y vamos a conocer gente, vamos a conocer gente a través de la página de la Biblia, porque en realidad yo no le quise decir hasta que vamos a leer la genealogía. Digo que vamos a leer la genealogía, se comienzan a cerrar todas las cámaras, comienzan a apagar todo y se van todos ahí de una. Pero sí vamos a leer parte de la genealogía, pero para conocer gente, para conocer algunas personas que se encuentran tal vez escondidas o tapadas o a lo mejor se nos pasaron por alto en algún momento y poder compartir y poder aprender sobre todo eso. Así que rápidamente vamos a buscar en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Vamos a leer rápidamente unos versículos de acá y después vamos a leer, sí, unas porciones más largas, pero en otros libros de la Biblia. El libro de Mateo es un libro muy particular por quien lo escribió. La persona de Mateo, a diferencia de otros discípulos o de otros apóstoles del Señor Jesús, eh, tiene características de quien lo escribió. Y propiamente Mateo, a través de las páginas que él va escribiendo y cómo va escribiendo en su metodología para poder escribir, denota particularidades de quien es él en esencia. Eh, en la Biblia hay dos genealogías de Jesús, una es la de Mateo y otra es la de Lucas.
En la de Lucas podemos encontrar, si uno quiere ver después, lo pueden ver por su cuenta. Lucas es una persona muy ordenada, es un médico, una persona que estaba instruida para su época, con lo cual él lo que hace es ir detallando desde Adán hasta Cristo cada una de las personas que fue siendo parte de la genealogía del Señor Jesús. Eso se encuentra en Lucas capítulo 3. Pero Mateo lo ve, trata de entrar a esta genealogía de una forma distinta. Eh, Mateo, la verdad que comete algunas omisiones adrede y comete algunas y mete algunas otras personas que no son parte de la genealogía y las pone en la genealogía también. Y es interesante entender qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba haciendo Mateo. En el caso de Lucas es algo detallado, bien ortodoxo, bien desde el primer hombre hasta Jesús, cada una de los que habían sido los antecesores del Señor Jesús. En el libro de Mateo, primero Mateo lo que hace es, eh, si uno quiere comparar en algún momento las genealogías, elimina 20 generaciones. No menciona las generaciones desde Adán hasta Abraham, sino que arranca de Abraham y de adelante, como si fuese el padre, como si fuese, no, perdón, siendo el padre del pueblo de Israel, arranca en Abraham. O sea que hay 20 generaciones que se sacan. Son, en realidad, en la Biblia, miles de años lo que está eliminando Mateo. Mateo quiere hacer hincapié en otras cosas. Mateo pone de sí en la genealogía que vamos a leer ahora en el capítulo 1, entendiendo quién era él. Cuando el Señor Jesús comenzó a elegir a sus discípulos, a los que iba a mencionar como apóstoles, va eligiendo a los que primero elige son, bueno, a los pescadores, a Pedro, a Juan, los va eligiendo, y en el capítulo 9 de Mateo, después lo pueden ver, se acerca a llamar a Mateo. Y cuando lo elige a Mateo, Mateo era un recaudador de impuestos. Era publicano, perdón, judío y recaudador de impuestos. Eran dos cosas que no se podían llevar juntas en ese momento. Mateo era justamente para los judíos un decidido traidor, hermanos. Era una persona que había traicionado a su pueblo, era una persona que se había vendido al imperio romano. Y como tal, era despreciado por los mismos judíos. Con lo cual, cuando el Señor Jesús le dice, en el capítulo 9, le dice, vení, a vos que estás sentado en el escritorio público, cobrando sus impuestos, vení y seguime. Vamos a leerlo, porque a mí me gusta mucho eh, el versículo este, el pasaje este, en Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 9, el llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Era justamente Mateo, y le dijo, sígueme. Y dice, y Mateo se levantó y le siguió. El versículo 10 dice, y aconteció que estaba él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntos a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y después comienza a decir, comienza a mencionar el pasaje que las personas del lugar comenzaban a criticar, diciendo, ¿qué está haciendo este Jesús con esas personas? ¿Qué es lo que está haciendo? Está equivocado, ahora, claramente está equivocado. Primero había elegido a unos pescadores ignorantes. Después eh, siguió y comenzó a elegir a tanta cantidad de gente, pero ahora ya con este Mateo estaba liquidado, se había equivocado, se había confundido. Sin embargo, el Señor Jesús tenía algo también que enseñar y Mateo lo quiere reflejar en su libro, en su evangelio. Y es el entender que el Señor Jesús elegía a las personas no por los antecedentes que tenía de buena conducta o de buenas personas, o de ser excelentes personas que habían tenido una trayectoria brillante, sino que el Señor Jesús se elegía entendiendo qué había dentro del corazón de las personas. Y esto era lo que lo hacía diferente también. Y por eso vamos a leer ahora unos pasajes en el libro de Mateo, este, vendido a los romanos, el libro del vendido a los romanos, el libro de que había traicionado a los judíos, perdón. Está muy difícil eso. Perdón.
Y seguimos. Y dice el libro de Mateo en el capítulo 1, ahora sí volvemos, y quisiera hacer hincapié en lo siguiente. Los capítulos que hablan de genealogía, en su totalidad, en la Biblia, hablan de descendencia de hombre a hombre. ¿Sí? Uno fue el papá, otro fue el hijo, el nieto. En ningún caso se habla de la hija o de la mujer o de... No, no, porque la descendencia era generada por los varones. Las mujeres eran tenidas a un costado. Y excepto en el libro de Mateo, excepto el caso de María, que justamente por ser madre de Jesús se menciona tanto en Mateo como en Lucas. Mateo lo que hace es incluir justamente en las genealogías a mujeres. Me llamó la atención puntualmente estas mujeres que incluye Mateo. Mateo dice, a pesar de que la genealogía va de hombre en hombre, y tenemos que mencionar la descendencia guiada por los hombres, vamos a colocar a unas mujeres acá. Y me interesó justamente ir a ese punto de las mujeres que figuran en esta genealogía. Por eso vamos a mencionar, simplemente mencionar a María, por la madre de Jesús, no vamos a estudiar nada de María en este caso, pero sí vamos a leer algunos versículos. Dice Mateo capítulo 1, vamos a leer el versículo 2, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Dice, y Judá engendró. Acá empezamos a mencionar a las mujeres. Dice, de Tamar, Fares, y a Sara. Fares a Efrón y Efrón a Aram. Aram engendró, bueno, el versículo 5 dice, Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Y el versículo 6 sigue diciendo, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. También justamente la menciona, en este caso, a la mujer que había tomado David. Lo leemos así rápidamente y releemos nombres nada más. No tenemos mucha referencia. Por eso lo que vamos a hacer es ir a leer algunas historias que justamente figuran en la Biblia, están marcadas en la Biblia y lo vamos a tratar de sacar de acá. Vamos a leer en primer lugar en Génesis capítulo 38. Cuando pienso en el versículo 3 dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Uno de los títulos que tiene el Señor Jesús es ser el león de Judá, el león de la tribu de Judá. Justamente se refiere a este versículo 3, es de la tribu de Judá, es descendiente de Judá, como dice el versículo 3 de Mateo. Este es uno de los títulos. Uno dice, qué honorable debe ser haber sido de la tribu de Judá, qué alto honor. Mira que lo llama el león de la tribu de Judá. Qué bueno mencionarlo de esa forma. Ahora vamos a ver a qué se refiere también que haya sido mencionado Judá en la genealogía. Todos conocemos que Jacob tuvo 12 hijos, los cuales se formaron las tribus. Sin embargo, uno tal vez no sabe que, o sí, sé que la forma en que se comportaban cada uno de sus hijos. Y tal vez uno piensa en, en José, ¿por qué no habrá sido de la tribu de José o de Rubén, siendo el mayor, que pudo haber elegido también a él, o Simeón, que era el segundo, o Leví, que justamente eran los que se encargaban, los levitas se encargaban de, posteriormente, de todo lo que eran los ministerios dentro del tabernáculo. Sin embargo, Dios, te diría, caprichosamente, toma a Judá. Y fíjense, leíamos Génesis capítulo 38, perdón. De referencia a este pasaje de Judá y Tamar. Vamos a leerlo rápidamente, es un poquito eso, tiene unos cuantos versículos. Dice, aconteció que en el tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira.
Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Estamos hablando de Judá, que se casó con una mujer, tomó una mujer y tuvo 3 hijos. Hasta ahí. Y estaba en Quesim cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su hijo primogénito. Tomó lo que sería su nuera, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, algo que le dijo al segundo hijo, algo que figuraba en la ley. Para nosotros nos puede parecer raro, pero para el judío era una obligación lo que tenía que hacer. Dice, llégate a la mujer de tu hermana y despósate con ella. Casate con la mujer de tu hermana. Y levanta descendencia a tu hermana. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a su mujer, a su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos a Jehová lo que hacía. Y a él también le quitó la vida. Entonces, Judá tuvo estos dos hijos murieron, y dice el versículo 10, y desagradó en ojos de Jehová, perdón, el 11, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos. Se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, murió la hija de Suba, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él y su hijo Ira el Adulamita. Fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con pelo y se arrebozó. Y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat. Veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y le vio a Judá y le tuvo por ramera o prostituta, porque ella había cubierto su rostro. En esa época la visión o la imagen que tenían las prostitutas era justamente cubrirse y colocarse a la entrada de los caminos. Y esto era lo que hizo Tamar, la nuera de Judá. Y se apartó del camino hacia ella, dice el 16, y le dijo, déjame ahora llegarme aquí, pues no sabía que era tu nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás para llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Le daba la garantía, su constancia, de alguna forma, el cordón y el bastón. Y él se los dio, dice, y se llegó a ella y ella concibió de él. Piense que la unión que hubo acá fue de Judá llegándose a una que él pensaba que era una prostituta, pero era su propia nuera a la que se estaba llegando. Y eso estaba prohibido por la ley. El encuadre que estaba mostrando es la que estaba haciendo algo prohibido. Luego se levantó, dice el 19, y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió de ropas de su viudez. Esto es lo que hizo Tamar cuando volvió. Volvió a simular que seguía en su época de viuda. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero no la halló. Esto la fue a buscar a la entrada del camino, pero no la encontró, ya se había ido. 21 dice, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. También los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera, no hay ninguna prostituta acá en este lugar. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú lo hallaste, y tú no la hallaste. ¿Eh? Después dice el 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Amar, tu nuera, ha fornicado. ¿Sabes lo que hizo? No era una viudita como pensaba, una santita como pensaba. Le viene a decir, y ciertamente está encinta, está embarazada, a causa de sus fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada.
Esto que Judá le estaba diciendo a la gente era ni más ni menos aplicarle la ley. No le estaba diciendo si bien uno puede pensar qué barbaridad que estaba haciendo, no, la ley misma indicaba esto. ¿Eh? Era fornicaria, tenía que ser sancionada, penalizada con lo que decía la ley. No nos podíamos apartar de eso. El versículo 25 dice, pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Versículo 26, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y después sigue mencionando que el resto del capítulo, la forma en que concibió los hijos, y quiénes fueron nuestros hijos. Justamente el versículo 29 dice, pero volviendo él, no, menciona que fueron gemelos los hijos, dice el 29, volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? El lugar donde iban a nacer. Y llamó su nombre, dice, Fares, que era el que mencionábamos recién en la genealogía. Este Fares, justamente, es el que nació producto de un incesto. Y lo que Mateo estaba tratando de buscar meter ahí en ese pedacito de genealogía, es decir, no voy a mencionar simplemente que el papá tuvo el hijo y así. No, vamos a meter algo más acá. Vamos a mencionar cómo lo metemos acá a este muchacho. Este muchacho es producto de un incesto. Una situación donde tanto la madre como el padre tenían que morir a causa de esto. Sin embargo, Dios lo puso ahí y lo pone en aquel lugar. Y Fares figura en el capítulo 3 de Mateo como parte de la genealogía del Señor Jesús. Uno pensaría cuando piensa, ¿quiénes estarían en la genealogía del rey del mundo? El hijo del rey. Las mejores personas. No tengo duda que pensaríamos de esa forma. Tienen que ser personas intachables, personas que no se pueda decir nada de ellos, pensaríamos de alguna forma. Ya, lejos de eso, Mateo se encarga de mostrar eh, la humanidad, la falencia, lo delicado, lo delicado del caso de cada una de las personas que estaba en ese lugar. Y cuando coloca a alguna de las mujeres acá, tiene algo que decir. En primer lugar, menciona a Tamar y la relación que ella había tenido con Judá. Una relación que a los ojos de la ley no podía ser. Sin embargo, Dios utilizó de esa relación que no podía ser e hizo algo que él quería mostrar. Vamos a otra más, a otra situación más rápidamente. Dice el versículo 3, decíamos, Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Versículo 5, dice, Salmón engendró de Raab a Boz. Fíjese que acá también se pone a Raab, se menciona a la segunda mujer en el ámbito de la descendencia. Y Raab también es el ámbito de una mujer prostituta que Dios utilizó. Tal vez no vamos a hacer tanto énfasis en Raab en este caso, pero sí esto figura en el libro de Josué. En el capítulo 6 vamos a leer solamente un versículo. Josué capítulo 6, versículo 25, dice lo siguiente. Es el relato de la toma de Jericó. Perdón. Dice Josué 6:25. Mas Jehová, perdón, mas Josué salvó la vida de Raab la ramera, la prostituta, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Segunda cuestión que hace Mateo es, uno le podría decir a Mateo, Mateo, no hay necesidad de poner una prostituta en la genealogía de Jesús. ¿Qué necesidad hay de ponerla? Pero Mateo dice, ¿sabes qué? Tú vas, ahí.
¿Sabes qué? No, no es que simplemente Salmón engendró a vos, sino lo engendró de Rahab, de la que había sido la prostituta, de la que no era del pueblo de Israel, pero Dios utilizó a esa mujer, la despreciada, la prostituta, para una obra grande en su pueblo. ¿Sabes qué? Mateo estaba seguro de lo que estaba poniendo acá. Y no es que no tenía sentido lo que estaba haciendo. Estaba delicadamente poniendo algo que podía llegar a ser doloroso para alguien que puede decir, llegar abajo y decir, de acá nació el rey, el que iba a ser llamado el Cristo, el Mesías, y pones ya dos prostitutas. ¿Qué necesidad? El versículo 6 sigue diciendo, vos engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí. Versículo 6, ahora sí, perdón. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, y termina diciendo una canta la frase que uso para cerrar el versículo 6, que es, ya ni siquiera la menciona, la mujer dice, de la que fue la mujer de Urías. El nombre es Betsabé, pero ya ni siquiera la menciona, porque es más importante mencionar de quién era mujer. El rey David, aquel que para el pueblo de Israel tenía tanto significado, Dios los quería hacer recordar y enseñar que dentro de su genealogía, el rey David había llegado a la mujer de otro hombre, una mujer que no le correspondía, con la cual tuvo un hijo y de la cual, de la cual se arma la genealogía de la cual después viene el Señor Jesús. Uno recuerda el pasaje de David, es justamente este tema de tomar algo que no es suyo, tomar en este caso una mujer que no le correspondía. Y lo que llama la atención, no lo vamos a leer ahora el capítulo por amor al tiempo, pero llama la atención que David tenía todo. Como que no le faltaba nada, no, tampoco le faltaban mujeres. No tenía por qué ir a tomar algo que no le correspondía. Pero de lo que David tomó y del pecado de David, Dios toma la descendencia de la cual viene Jesús. Es casi caprichoso porque no fue el único hijo de David. Podría haber tomado otro linaje el Señor Jesús para evitar que en su genealogía figurasen estas tres situaciones que bajo la ley de Moisés eran situaciones de muerte directa, de condenación directa. No, no había alternativa, tenía que morir la persona que hacía esto. Y Mateo se encarga de colocarlo acá. No hace la forma fría de descripción de decir, este fue el padre del otro, el otro fue el padre del otro. No, acá hay algo más para escribir. Mateo en su letra se encarga de escribirlo de esta forma. Y a mí me encanta, y quisiera ya ir terminando, no vamos a avanzar mucho más, eh, pero sí quisiera leer algunas cosas que tienen que ver con los hijos que salieron de estas madres, las personas que salieron de estas madres. Si uno se pone a pensar eh, de David, que engendró justamente de su relación con la que fue la mujer de Urías, sale Salomón, que es una de las personas de los cuales legamos otros libros de la Biblia, como el libro de Proverbios, otros libros donde tenemos tanto para aprender. ¿Comienza dónde? Comienza en una situación de pecado. Comienza en una situación donde dos personas no buscan hacer el propósito de Dios. Dos personas no buscan andar por el camino de Dios. Sin embargo, Dios lo que hace es ordena la mala decisión de dos personas para que el propósito de Dios se cumpla. Si vamos a el libro perdón, si vamos a la relación el versículo 5, donde dice que Dios engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí,
les quiero contar una cosa. Hay algunas cosas que fui descubriendo acá, cuando fui entendiendo esto. Y vamos al relato de Vos y de Ruth. Vamos a ir al libro de Ruth, los invito a que me acompañen. Vamos a buscar el libro de Ruth. Con esto ya vamos cerrando. Interesante conocer cuáles son no solamente los orígenes de Jesús, los orígenes genealógicos de él, sino poder comprender que la mano de Dios estuvo torciendo para bien aquello que el hombre, que las personas, estuvieron tratando en todo momento de direccionar para una dirección equivocada. Y Dios estuvo obrando también de esta forma. Vamos a buscar en el libro de Ruth. Estoy pensando por adentro. Josué, jueces, Ruth. Ahí está. Ahí lo encontré. Ahora sí lo encontré. Vamos a buscar en el capítulo 2, una referencia solamente. Cuando vos la elige a Ruth, vos habías sido, leímos recién, vos habías sido la hija de Salmón y de Raab, la que había sido de la ramera, la que había sido de otro pueblo, pero que había dejado su propio pueblo para unirse al pueblo de Israel. La que había sido la prostituta, pero que había elegido sumarse al pueblo de Israel y creer en el Dios de Josué, el Dios de Israel en ese momento. Y dice el capítulo 2 y versículo 11 de Ruth, que respondió vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho, está hablando vos a Ruth, con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ya lo que vos estabas viendo en Ruth era de alguna forma una lectura de su mamá, de su misma madre. Su madre había dejado su pueblo, había decidido creer en el Dios de Israel, seguir por otro camino. Le dice vos, yo veo que vos sos de otro pueblo y dejaste tu otro pueblo y viniste para acá. ¿Sabes qué? Suena conocida esta historia. Suena como es que es la historia de mi madre. Y vos cuando se enamora de Ruth, porque es un libro, la verdad que es un libro muy romántico de alguna forma, el libro de Ruth, la forma en que Dios une a estas dos personas, de alguna forma o en alguna medida, Dios ya venía preparando de antemano el camino en que esta mujer iba a pasar. Y ya venía preparando el camino en que vos también iba a pasar, porque los iba a juntar y porque iba a haber algo que los iba a sellar. Y mira, me encanta leer el capítulo, a ver si vamos a cerrar con esto, el capítulo 4 de Ruth. Es de alguna forma el casamiento de Bosch y de Ruth. Pero me parece hermoso poder entender esto, relacionarlo con que estas son dos de las personas que están en la genealogía de Jesús y que tenían un sentido importantísimo, y cómo Dios fue juntando a estas dos personas y cómo fue relacionando y uniendo de alguna forma la genealogía de la misma persona del Señor Jesús. Dice el capítulo 4, vamos a leerlo rápidamente. Dice, vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquella pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos del pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo
para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Lo que estaba haciendo era poner en práctica también la ley. Lo que estaba haciendo vos, estaba diciendo, mira, eh, Noemí y las tierras de Noemí las podés comprar vos únicamente, le estaba diciendo a esta otra persona. ¿Eh? Así que lo que tenés que hacer es redimirlo, volver a comprarlo. Comprala, está en tu derecho, es tu derecho, bajo la ley, te pido que lo hagas. Y junto vos, dice a la gente en la entrada del pueblo. Versículo 5. Entonces dice, entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra, hermano de Noemí, debes también tomar a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Esto también era parte de la ley. Y si lo estabas haciendo saber al pariente. El pariente dijo, sí, la tierra la compro. Pero también le dijo, mira, con la tierra va la persona. Y esto lo decía la ley. En ese momento la ley decía justamente esto. Versículo 6 dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe su heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde ese tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y le daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. El testimonio era, me saco el zapato y es tuyo. Te doy el zapato. Esto sirve de testimonio para que sepa el pueblo, cuando vos muestres mi zapato, que vos tenés el derecho de redimir la tierra, pero redimir también a la persona y de comprarle a la persona, de alguna forma. El versículo 8, entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos, y de la puerta de su lugar. Vosotros sois, digo sois. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en la casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Versículo 12. Sea tu casa como la casa de Fares, y sea tu casa como la casa de Fares. El que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven de Judá. Estaban en ese acto, dice los ancianos, versículos 11, estaban los ancianos en la puerta y estaban todos los parientes en aquel lugar, los que conocían, los que sabían de qué estaban hablando. Y cuando vos restaura a Noemí, la restaura también a vos y la vuelve a comprar, la vuelve a tomar para sí, la vuelve a ser su esposa, los ancianos le dicen lo que es el versículo 12, que es, sea tu casa como la casa de Fares. ¿Sabes qué le estaba diciendo como la casa de Fares? Le estaba diciendo como la casa del hijo de Judá. ¿Pero qué pasó con Judá? Era un hijo de incesto. Fares era el chico que había sido nacido de un incesto. Y le está diciendo, yo quiero que tu casa sea como la de ese. Esa bendición quiero para vos. Mira, cuando uno piensa en quién sería Fares, o quién tendría que ser Fares, diría, fue el resultado de una relación que no debió haber sido, tal vez uno pensaría, que fue absolutamente accidentada en todo sentido, de la cual Judá después dice que no la conoció a la mujer más, se retiró, no tuvo padre, se fue. Judá se separó de ella porque por la vergüenza, que sería en aquel caso que tendría que haber sido muerto, Judá, no lo fue, pero se apartó de aquel lugar y no lo conoció. Fue decir el hijo sin padre, de alguna forma.
Y los ancianos de aquel lugar le están diciendo, yo quiero que tu casa sea como Mateo capítulo 1, versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Herón y Herón a Aram. Versículo 4, Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Versículo 5, Salmón engendró de Raab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed. 6 generaciones habían pasado desde Fares hasta Boz y Ruth. 6 generaciones. Y los ancianos de aquella ciudad le terminan diciendo, mira, yo quiero que tu familia sea como la que 6 generaciones antes había tenido tu abuelo, de tu abuelo, de tu abuelo, de tu abuelo. Esa bendición quiero que vos tengas ahora. Mira, yo no sé si alguno de ustedes conoce 6 generaciones para arriba. Yo, la verdad, en mi familia simplemente he escuchado de 3 generaciones para arriba. Mis abuelas no los conocí, pero sí he escuchado de ellos. Asumo creo que uno puede conseguir una bisabuela para arriba, pero creo que 6 generaciones para arriba nadie se acuerda, tiene memoria, sabe quién es siquiera. Lo que estaba pasando con Ruth y vos estaban diciendo, mira, no solamente, no solamente ese chico, ¿sí?, había dado familia y terminó siendo parte de la genealogía, sino que ese chico que fue producto de una relación que no debió haber sido, que no tuvo padre, de alguna forma, porque el padre se borró, ¿eh? De esa persona tenemos testimonio nosotros. Ahora, 6 generaciones después, y 6 generaciones después te decimos que esa familia seguramente fue modelo. Esa familia es la que queremos que vos imites. Esa bendición de esa persona es la que queremos que tengas. Solamente habían escuchado. Nadie seguramente habría conocido a ellos. Pero sí habían escuchado quién había sido esa persona. Seguramente que si pidieron que tengan Ruth capítulo 4, versículo 12, que tu familia sea como la casa de Fares. El que Tamar dio luz es Judá, por la descendencia que esa joven, perdón, que esa joven te dé Jehová. No le estaban diciendo una broma, ¿eh? No, 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 parece broma, pero no es. Le estaban diciendo, mira, yo quiero que tu familia sea como esa. ¿Cómo había sido esa familia? No lo sé. No lo dice la Biblia. Lo único que dice la Biblia es que 6 generaciones después le pedían a vos y a Ruth que fuese como había sido esa persona, como el que había sido dejado, como el que había sido apartado, como el que había sido nacido de una relación que no tendría que haber sido, pero Dios ordenó las cosas. Mateo sabía muy bien quién era Jesús. Y sabía muy bien seguramente la genealogía y lo que correspondería a la genealogía cronológica y ordenada que también la colocó Lucas en el capítulo 3 de Lucas. Pero Mateo sabía también otra cosa más, que Dios hace personas que se forman del perdón. Dios hace personas que viven una vida nueva, que andan en un camino nuevo. Y para quienes las cosas son nuevas, porque Dios nos ha dado una vida, un camino nuevo en el que podemos caminar. Dice que para Dios, para el que es nacido de Él, todas las cosas son hechas nuevas, independientemente de las decisiones que puedan tomar las personas. En la genealogía de Mateo no están por error puestas tanta cantidad de personas, vamos a decir, súper pecadoras, súper desviadas del propósito de Dios, súper enfrentadas y desafiantes a lo que Dios ordenaba y mandaba y a lo que era la ley en ese momento,
pero que Dios ordenó para un propósito. Un propósito tremendo, y es el poder pensar que cuando termina el capítulo 1 o a promediar el capítulo 1 y terminando la genealogía, termina diciendo, y de José, desposado con María, Jesús, el Salvador del mundo. Dios ordenó tantas cosas desordenadas por la mano humana, por las acciones del hombre, por las decisiones de las personas, pero Dios las guió para bien, para que su propósito pueda ser cumplido. Dios nos ayude a poder conocer estas personas, conociendo estas personas y entendiendo también que Dios utilizó a personas que tal vez tomaron decisiones muy equivocadas, muy lejos del propósito de Dios, pero que Dios transformó aquellas cosas que estaban lejos de su propósito a la gloria suya. Que Dios también puede utilizar tu vida y mi vida, que somos rescatados, dice Dios, de nuestra vana manera de vivir, de nuestra manera de vivir sin sentido, tiene que ver con esto. Somos traídos de ese lugar, vivíamos sin sentido y somos traídos a la familia de Dios, desde esa posición de que vivíamos sin propósito, sin camino a dónde ir, sin destino y sin sentido. Dios nos trajo a vivir la vida nueva. Que podamos estar seguros de que caminando en el propósito de Dios vamos a andar. Y Dios también puede hacer y transformar en malas decisiones en decisiones que tengan que ver con cumplir su propósito. Que Dios nos ayude y nos bendiga para poder confiar en Él y para poder desear andar por su camino. Que podamos entender que la Biblia está llena de páginas de perdón, desde el primer capítulo hasta el último. Está sembrada de perdón, desde la primera hoja hasta la última. Y que Dios nos ha dado, ha hecho nosotros, dado el perdón por el cual nos podemos acercar a Él. Que nada teníamos que ofrecerle, porque Él nos ha hecho el ofrecimiento de poder andar en una vida nueva. Que Dios nos bendiga.